Hola, buenas tardes y bienvenidos todos a mi curso de español. Hoy voy a hacer una clase de español. ¿Cómo se dice en español? Wie sagt man auf Spanish? How do you say in Spanish? O sea, ustedes me preguntan si quieren saber algo cómo se dice en español y yo les voy a contestar. Espero que me preguntan en el chat y yo encantado de contestarles. Bueno, mientras alguien no pregunta algo, voy a explicar un poco lo de los sustantivos. En español, los sustantivos tienen siempre género, como en todos los idiomas, menos, bueno, el inglés no sé, pero, o sea, en español los sustantivos tienen el género masculino o femenino. O sea, el género puede ser masculino o femenino. El neutro en español solo para cosas más sentimentales, pero para los nombres masculino y femenino. No hay sustantivos neutros en español prácticamente. Es muy importante saber si un sustantivo es masculino o femenino, porque todos los elementos que se refieren a él, artículos, adjetivos, demostrativos, deben tener el mismo género. Es muy importante saber nombres de ser masculino o femenino porque todo va relacionado. Todos los adjetivos, artículos, todo. Los sustantivos que designan cosas, objetos concretos, conceptos, sentimientos, etc., solo tienen un género. Unos son siempre masculinos y otros siempre femeninos. Generalmente el masculino se corresponde con el final en O y el femenino con el final en A. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, que pregunte por el chat. O si quiere saber algo de español, que me lo pregunte. Bueno, el masculino hemos dicho que termina en O. El género masculino. Por ejemplo, el bolígrafo es masculino. El género el artículo masculino es él. El artículo determinado masculino es él. El bolígrafo, el dinero, el edificio, el florero, el pañuelo, el vaso. Todo lo que es masculino normalmente termina en O. Y si es femenino termina en A. La cara, la casa, la mesa, la palabra, la plaza, la taza, la ventana. Bueno, no sé quién me está viendo, si me están viendo. Si tendría que decirlo en alemán. Der Bleistift, das Geld, die Gebäude, das Gebäude. O sea, en español es esto. El más muy fácil porque el masculino termina en O y el femenino termina en A. Lo que pasa es que tiene que ir todo relacionado. Por ejemplo, yo tengo aquí unas palabras que son masculinas y femeninas. Tendría que haber... Tengo unas palabras que son masculinas y femeninas. Por ejemplo, tengo 2 pañuelos muy parecidos a estos. Todo va relacionado con el nombre masculino. Tengo 2 pañuelos rojos, porque si fuera femenina sería rojas, parecidas a estas.
pero como es masculino, todo va con O. Tengo dos pañuelos parecidos a estos. Tienes que lavarlo porque está un poco sucio. Tiene que ser algo masculino porque termina en O. Por ejemplo, podría ser el vaso. El vaso tienes que lavarlo porque está un poco sucio. El vaso masculino tienes que lavarlo porque está un poco sucio. Si en vez del vaso fuera la cuchara, entonces sería ya termina femenino, ya termina en A. Tienes que lavarla porque está un poco sucia. Tienes que lavarla porque está un poco sucia. Y en masculino, por ejemplo, hemos dicho un vaso. Tienes que lavarlo porque está un poco sucio. Y ahora, por ejemplo, uno de femenino, podríamos decir, no está mal, no está mal, no es tan mal. Esto ya es como plural, no es tan mal. Las gafas son bonitas, pero me parecen un poco caras. Como es femenino, todo va con A. No está mal. Las gafas son bonitas, pero me parecen un poco caras. Bueno, espero que alguien diga algo por el chat. Yo parece que estoy aquí en el mar, a pesar de que estemos ya en invierno. Hallo, ahora voy a decir, hallo liebe Leute, gibt es jemand hier auf Deutsch, der Deutsch spricht? Fragen Sie bitte mehr auf Spanish. A ver si hay alguien alemán que quiera saber algo de español. Yo sé alemán, un poco de inglés, árabe no sé, pero me gusta el árabe también. Bueno, voy a seguir con otra frase. 2 espectadores, 4 Tengo muy poca gente que me sigue. Bueno, entonces tenemos otro ejemplo. La mía es más grande que la tuya. Aquí tiene que haber un nombre femenino. La mía, aquí todo es femenino. La mía es más grande que la tuya. Por ejemplo, mi casa, la mía, es más grande que la tuya. La casa, no decimos el casa. La mía es más grande que la tuya. Por ejemplo, las personas que no son hispanoparlantes muchas veces dicen la mía casa es más grande que lo suya, por ejemplo. La gente se equivoca mucho así. Esto es igual que nosotros, los hispanoparlantes, nos equivocamos con las declinaciones en alemán. Aquí también los que no son hispanoparlantes se equivocan mucho con los artículos porque no coinciden
los artículos con los diferentes idiomas. O sea, la mía es más grande que la tuya. Esto se refiere a mi casa. Por ejemplo, mi casa. La mía es más grande que la suya. O que la suya o que la tuya. Es igual. Tuya, suya. Son artículos, son pronombres posesivos. Estos son muy baratos. Esto aquí ya sabemos que se refiere a masculino plural. En español el plural normalmente se forma añadiendo una S. Es muy fácil. Los floreros son muy baratos. Los floreros son muy baratos. Sin embargo, las flores son muy baratas. Las flores, femenino, son muy baratas. Los floreros son muy baratos. Luego tenemos por la determinación de los sustantivos, todos estos siguen la regla general. Decimos, Carmela tiene el pelo muy negro y la cara muy blanca. O sea, se relaciona el adjetivo con el nombre. El pelo muy negro, o sea, el determinante masculino determina todo. El pelo muy negro, no podemos decir el pelo muy negra, esto no suena bien, aunque los que no son hispanoparlantes lo dicen y lo entendemos igual, pero no suena bien. Carmela tiene el pelo muy negro y la cara muy blanca. O sea, aquí tenemos otro ejemplo que interviene el masculino y el femenino. Nunca escribo con bolígrafo azul o negro. Escribo con una pluma de mi abuela que me gusta mucho. Me gustaría que me dijerais si me escucháis bien, porque nadie está en el chat. Nadie dice nada. Niemand sagt was. Nobody says anything. I hope somebody will write here. Tengo que decir alguna palabra en inglés o en alemán, porque si no saben español y quieren aprender español, voy a esperar un poco a ver si apunta más gente.
Bueno, voy a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo, nuestro piso es bastante pequeñito. ¿Esto qué es, masculino o femenino? Pues es masculino. Nuestro piso es bastante pequeñito, pero tenemos una casa en Asturias que es bastante grande y muy bonita. Como veis, tenemos el artículo indeterminado determina todo, una casa en Asturias que es bastante grande y muy bonita. O sea, todo en A. Femenino, hemos dicho que termina en A. Nuestro piso es bastante pequeñito, pero tenemos una casa en Asturias que es bastante grande y muy bonita. Nuestro piso es nuestro piso. Es masculino, el piso. No se puede decir la piso, el piso. Otro ejemplo. ¿Quién es el marido más simpático del mundo? Masculino, ¿no? El marido. ¿Quién es el marido más simpático del mundo? ¿Quién me va a hacer un regalo precioso? Todo aquí es masculino, toda la frase. ¿Quién es el marido más simpático del mundo? ¿Quién me va a hacer un regalo precioso? Todo masculino. Voy a intentar compartir un poco más, a ver si encuentro más gente que se pueda incorporar. Ay, madre mía. Bueno, voy a seguir un poco más con la lección. A ver si viene más gente, si vienen más al directo.
Vamos a hacer más ejemplos de español. Los Martín son una familia muy numerosa, son 8 hermanos, creo. Los Martín es plural, los Martín, plural masculino. Los Martín son una familia muy numerosa, son 8 hermanos, creo. Los Martín se refiere a todos la familia, todos los miembros de la familia Martín. Son una familia muy numerosa, son 8 hermanos. A ver, voy a mirar otra cosa. Luego tenemos, en contra de la regla general, hay algunos sustantivos masculinos que terminan en A, entre ellos la mayoría de los terminados en ema. Los que terminan en ema, lo escribo aquí. Estos son una excepción. Terminan en A en lugar de O, como habíamos dicho. El clima masculino en A. O sea, los masculinos que terminan en A, que no es lo normal, pero hay algunos que sí. El clima, el día, el idioma, el mapa, el planeta, el programa, el sofá, el esquema, el poema, el problema, el sistema, el tema, pero la crema. O sea, son masculinos que terminan en A, son excepciones. Porque como os he dicho, el masculino siempre normalmente termina con O. Y también, igual que hay masculinos que terminan en A, también hay femeninos que terminan con O. Por ejemplo, la foto de una fotografía, la foto termina en O. Parece que tendría que ser masculino, pero es femenino. La mano, la moto, la motocicleta, la moto de la motocicleta y la radio. Escucho la radio. No sé si escucho el a radio, si escucho la radio. Tengo 2 espectadores que me están viendo. ¿Por qué no escriben algo aquí? A ver. Son generalmente masculinos los sustantivos que terminan en ag y en or. Ag y en or. El masaje, el garaje, el paisaje, el pasaje, el peaje, el potaje.
O sea, estos son masculinos y terminan en age. En vez de terminar con AO, terminan con age. Y los que terminan con OR. O-R. El amor, el dolor, el horror, el sabor, el terror. Y luego son femeninos los sustantivos que terminan en ción, sion, dat, y, o sea, terminan en, lo pondré aquí, ción, bueno, femeninos, terminan en ción, sion, dat y tat. El resto de los casos, el género no se puede saber por la forma de la palabra. Recuerda, sin embargo, que el diccionario siempre indica el género de cada sustantivo. Voy a esperar un poco, a ver si se apunta alguien. El resto de los casos, el género no se puede saber por la forma de la palabra. Recuerda, sin embargo, que el diccionario siempre indica el género de cada sustantivo. Masculinos, el café, el coche, el champú, el esquí, el hombre, el jersey, el pie, el sobre, el tabú, el taxi, el árbol, el lápiz, el lavavajillas, el metal, el móvil, el teléfono móvil, el microondas, el horno microondas, el país, el papel, el paraguas, el salón, el sillón y el sol. Todos estos son nombres masculinos. En femenino tenemos la clase, la carne, la fiebre, la frente, la gente, la llave, la muerte, la nave, la noche, la nube, la parte, la suerte, la tarde, la cárcel, la cicatriz, la col, la crisis, la hipótesis, la imagen, la nariz, la sal, la sed, la síntesis, la tesis. Todo esto son nombres femeninos.
Bueno, espero que no se... Espero que alguien me haga alguna pregunta. Si alguien me escucha, que diga algo. Me gustaría que hubiera un coloquio aquí. Ya sé que yo normalmente doy clases de alemán y no estoy acostumbrada, no tengo la gente acostumbrada a español, pero también soy profesor de español online. Bueno, vamos a ver, un momentito, voy a ver. F4 pantalla en espera. Voy a hacer una parada técnica, 5 minutos, y enseguida vuelvo. Bueno, ya estoy de vuelta. Espero que si me escucháis bien. ¿Alguien me puede decir si me escucha? Que no sé si se me escucha bien.
Bueno, ahora vamos a seguir con el sustantivo género de personas y animales. Regla general: doctor, doctora. Los sustantivos que designan personas o animales tienen generalmente dos formas, una masculina y otra femenina. El masculino es la forma básica, es la forma que aparece en el diccionario. Generalmente el masculino termina en vocal o, como ya habíamos dicho, el femenino se hace cambiando esta vocal por una A. Si el masculino termina en consonante, el femenino se le añade una A. Masculino en O, el chico, el gato. Femenino en A, la chica, una gata. Masculino en consonante, un doctor, un león. Masculino termina en consonante. Femenino en consonante se le añade una A. O sea, al masculino, un doctor, una doctora, un león, una leona. O sea, cuando el masculino termina en consonante para formar el femenino se añade una A. Algunos sustantivos terminados en E, el femenino se hace también cambiando esta vocal por una A. Como por ejemplo, el jefe, decimos la jefa, el nene, la nena, un presidente, una presidenta, pero el paciente, el teniente, el vidente. O sea, el paciente, la paciente. También terminan igual, solo cambia el artículo porque el nombre es igual. El paciente, la paciente, el teniente, la teniente, el vidente, la vidente. Luego tenemos a el presidente de la comunidad de vecinos. El presidente de la comunidad de vecinos es muy nervioso. En la terapia él habla más que yo. No, perdón, la presidenta de la comunidad de vecinos la presidenta de la comunidad de vecinos, todo lo que sigue tiene que ir en femenino. Es experta en energías alternativas y por eso tenemos energía solar en los edificios. Mi peluquera, entonces mi peluquera, lo que sigue tendrá que ser femenino. Mi peluquera es muy moderna, peina muy bien. No podemos decir mi peluquera es muy moderno. Mi peluquera es muy moderna, peina muy bien. Mi peluquera es muy moderna, peina muy bien. Luego si decimos mi psicólogo, seguirá, es masculino, el psicólogo,
Perdón. Ya empieza a venir el invierno, los resfriados. Mi psicólogo, todo lo que a partir de aquí será masculino. Mi psicólogo es extraordinario. Con él me ha tocado 2 veces la lotería. El psicólogo es extraordinario, pero no porque sea buen psicólogo, sino porque ha tocado la lotería. Aquí hay un doble sentido. Mi psicólogo es extraordinario. Podría ser extraordinario porque va muy bien, es un buen psicólogo, pero es extraordinario porque con él le ha tocado 2 veces la lotería. Cuidado con eso porque tiene doble sentido. Mi ginecóloga, entonces aquí ven, seguirá femenino porque la ginecóloga podríamos decir, mi ginecóloga es fantástica y trata muy bien a las pacientes. O sea, la ginecóloga tiene que ser para las pacientes, las futuras mamás, tiene que ser comprensiva, tiene que ser amable. El trato es especial. Entonces, mi ginecóloga es fantástica. No se puede decir mi ginecóloga es fantástico. Esto lo diría uno no hispanoparlante. Y trata muy bien a sus pacientes. Mi jefe es masculino, el jefe, si no sería la jefa, es masculino. Mi jefe es muy comprensivo, pero habla poco con sus empleados. Mi jefe es muy comprensivo, no podemos decir mi jefe es muy comprensiva, porque suena muy mal. Mi jefe es muy comprensivo, pero habla poco con sus empleados. Mi vidente, aquí no sabemos si es masculino o femenino, porque vidente, si no tenemos el artículo, mi vidente es tanto para masculino como femenino. No se dice mi videnta, se dice mi vidente. Mi vidente es muy, por ejemplo, podríamos decir, mi vidente está loca. No, mi vidente, bueno, entonces aquí podríamos poner mi vidente es extraordinario, con él me ha tocado 2 veces la lotería. También va bien aquí. O sea, el vidente adivina todo, entonces gracias al vidente ha tocado 2 veces la lotería. Otra frase, mi profesora de español está loca. Ayer vino a clase vestida de gitana. No podía venir vestida de gitano, porque si no sería un hombre. Mi profesora de español está loca. Ayer vino a clase vestida de gitana.
Y para decir esto en masculino sería: mi profesor de español está loco, ayer vino a clase vestido de gitano. Madre mía. Perdón, ahora un segundo. Perdón, ahora un momento. Ah, no, ya está arreglado, ya está. Otro ejemplo sería: mi panadero es mi panadero. Oh. A ver, todo salta esto. Mi panadero, ¿qué podríamos decir? Mi panadero es un artista. Artista parece que tendría que ser femenino porque termina en A. Mi panadero es un artista. Hace unos bollos integrales riquísimos. Mi panadero es un artista. Hace unos bollos integrales riquísimos. Y esto en femenino sería: mi panadera es fantástica. Ay, sí, es un artista. Esto no cambia. Mi panadera es un artista. Hace unos bollos integrales riquísimos. Cambia solo mi panadera. Mi panadero, mi panadera. Bueno, esto es un... Ahora hacemos otro ejercicio para... Esto va dedicado a personas que quieran aprender español. Lo pongo en la... Gibt es jemand? Gibt es jemand, der Spanisch lernen möchte? Si hay algún alemán que quiera aprender español. Gibt es jemand, der Spanish lernen möchte? Yo es que lo escribo mejor en alemán que en inglés. Y esto sería: hay alguien alemán que quiera aprender español. Esto es la traducción de esto. Hay alguien alemán que quiera aprender español. Y nadie dice nada. No hay ningún alemán que esté interesado en aprender español. Hacemos otro ejercicio. El marido de mi hermana es mi cuñado. Y la mujer de mi hermano es ¿qué es? ¿Cuñado o cuñada? La mujer de mi hermano es mi cuñada.
sea, el marido de mi hermana es mi cuñado y la mujer de mi hermano es mi cuñada, femenino. O sea, el marido de mi hermana es mi cuñado, es un hombre masculino. La mujer de mi hermano, aunque mi hermano es masculino, la mujer es femenino, es mi cuñada. Mi abuelo paterno se fue a Cuba. Mi abuelo paterno se fue a Cuba con mi abuela, femenino, y allí se casaron. Mi abuelo paterno se fue a Cuba con mi abuela y allí se casaron. Tengo muchos primos. 10 primos. Tengo muchos primos. Diez primos y 7 primas. Masculino en O, femenino en A. Tengo muchos primos. 10 primos y 7 primas. La verdad es que tengo más amigas que amigos. Amigas femenino, amigos masculino. Mi madre tiene 2 hermanas y 2 hermanos. Así que por su parte tengo 4 tíos. Claro, porque los hermanos y hermanas de mi madre son tíos. Mi padre tiene 2 hermanas y 2 hermanos. Así que por su parte tengo 4 tíos. Si tiene 2 hermanas y 2 hermanos, todos son tíos. Si solo son hermanas, son tías. Pero si está mezclado, son tíos. Luego tenemos, no, mi madre no tiene hermanos. Solo tiene hermanas. 3. Solo tiene hermanas, 3 hermanas. Solo mujeres. Madre no tiene hermanos, solo tiene hermanas. 3 solo mujeres. Tengo 2 tíos gemelos. La parejita, un niño y una niña. Tengo 2 hijos, perdón. Tengo 2 hijos gemelos. Un niño y una niña. Voy a seguir un rato más. En algunos casos tenemos una palabra diferente para cada sexo.
O sea, en algunos casos no cambia la A, sino que tenemos palabras diferentes. Un hombre, una mujer. Son dos palabras bien diferentes. El padre y la madre. Hay algunas palabras con determinaciones especiales para femeninos. Por ejemplo, el actor, la actriz. Sí, es una terminación que no es muy común. El actor, la actriz, el emperador, la emperatriz. Pero esto no es muy común. El alcalde, la alcaldesa. En otros casos tenemos sustantivos que tienen una sola forma para los dos sexos, como los terminados en ante o ista. Una sola forma para los dos sexos. Son los terminados en ante, ista. Por ejemplo, las palabras se refieren a ellos. En otros casos tenemos sustantivos que tienen una sola forma para los dos sexos, como los terminados en ante e ista. Las palabras que se refieren a ellos, artículos, adjetivos, etc., se usan en masculino o femenino dependiente del sexo de la persona. El, la amante. El, la cantante. El, la estudiante. El artista, la artista. El socialista, la socialista. El cónyuge, la cónyuge. Bueno, el mártir, la mártir. Testigo, la testigo. Perdón, ahora me están llamando por teléfono. Voy a tener que hacer una pequeña pausa. Perdón.
Ahora ya está, ya estoy de vuelta. Es que me habían llamado por teléfono. Perdón, no tenía que coger el teléfono mientras estoy dando una clase, pero claro. Bueno, hacemos otro ejercicio. Vamos a completar unos enunciados con los nombres hombre, mujer, marido, padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija. Entonces sería el hombre con el que estoy... No, la mujer. Claro, tenemos que... tenemos el puntos suspensivos con el que estoy casada es mi marido. El hombre con el que estoy casada es mi marido. El padre. El padre de mi madre, tenemos el padre de mi madre es mi abuelo. O sea, tenemos el, puntos suspensivos, de mi madre es mi abuelo. Esto sería así. Lo voy a escribir aquí. La madre, la, puntos suspensivos, la, luego de mi, puntos suspensivos, es mi abuela, es mi abuela. Entonces aquí podríamos decir la madre de mi padre es mi abuela. Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Mi hija, por ejemplo, mi es la nieta de mis padres. Sería, mi hija es la nieta de mis padres. Mi hija es la nieta de mis padres. Luego tendríamos el de mi es mi tío, es mi tío. Y aquí podríamos decir el hermano de mi padre es mi tío. Podríamos decir el hermano de mi padre es mi tío. Otro ejemplo sería el
de mi es mi suegro. Es mi suegro. Aquí podríamos decir el padre de mi mujer es mi suegro. El padre de mi mujer es mi suegro. Luego tenemos la de mi es mi suegra. La madre de mi mujer es mi suegra. Y por último, otro ejemplo. Bueno, mi es el nieto de mis padres, es el nieto de mis padres. Aquí podríamos decir mi hijo es el nieto de mis padres. Un ejemplo más. Mi mujer es la madre de mi única mi única hijo o hija. Tiene que ser hija porque es femenino. Luego tenemos Adela quiere pintar cuadros. Quiere ser pintora. Quiere ser pintora. Entonces otro ejemplo. Pablo quiere tocar el piano y dar conciertos. Quiere ¿qué quiere ser Pablo? Pablo quiere tocar piano y dar conciertos. ¿Qué quiere ser? Quiere ser pianista.
Elvira quiere... Elvira quiere conducir coches. Elvira... Perdón. Pero en mayúsculas no. Elvira quiere conducir coches. Elvira quiere conducir coches por la ciudad. Por la ciudad. Entonces Elvira quiere ser taxista. Bueno, esto creo que ha sido todo por hoy. Espero que haya sido interesante el contenido, que aprendáis español, que también es muy interesante, y no olvidáis también apuntaros a mis clases de alemán, que voy haciendo muchos vídeos de alemán también. Ha sido un placer estar con vosotros y espero encontraros de nuevo próximamente. Que estéis bien, mucha salud para todos. Y bueno, me hubiera gustado que alguien hubiera intervenido, pero todavía no. Es la primera clase de español que hace y todavía no tengo muchos alumnos. O bueno, gente que quiera decir algo. Veo que tengo 2 espectadores simultáneos, a ver si alguien dijera algo. Pues ¿nadie quiere saber nada de español? Niemand möchte von Spanish wissen? Nobody needs Spanish to learn, or nobody needs? Ya me gustaría que alguien escribiera algo. Voy a esperar un poco a ver si alguien se decide a escribir. O a preguntarme algo. ¿Cómo se dice en español? Alguien que tenga curiosidad por saber algo en español. Wie sagt man auf Spanish? ¿Cómo se dice en español? How do you say in Spanish? How do you say in Spanish? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice how are you in Spanish? ¿Cómo se dice cómo está usted en español? How do you say how are you in Spanish? ¿Cómo se dice cómo está usted en español?
How do you say what? What's How do you say what is your name in Spanish? ¿Cómo se dice cuál es tu nombre en español? Sag mal, ist. Bueno, parece que ahora empiezo a tener más gente. A ver si alguien me pregunta algo de español. A ver si alguien me dice algo. How do you say? ¿Qué más podemos poner en español? How do you say perdón. Say. Learning Spanish. How do you say I am learning Spanish? ¿Cómo se dice? Estoy aprendiendo español. Pues nada, ahora sí que ya de verdad que me despido. Espero que haya servido para algo mi vídeo, para los que quieran aprender español. Y bueno, me dejáis en los comentarios. Espero que os suscribáis al canal, sobre todo es muy importante que os suscribáis al canal y que ponéis me gusta al vídeo, porque así me animáis a mí también. Ha sido un placer, me despido y hasta otro día. Chao, chao.